Vamos a iniciar entonces hoy día, un día más, acompañados del Señor. Buenos días, nuestra semana de gran aniversario. Entonces, chicos, feliz aniversario a nuestro colegio. 39 años siendo grande y el mejor de San Juan de Lurigancho. Y tenemos pues para más, ¿cierto? Iniciamos mañana entonces con nuestra semana de aniversario, rogando a todos con la participación efusiva y activa a través de nuestro Face. Ya llegarán los comunicados para que ustedes puedan participar. Ya, entonces, vamos a dar inicio entonces en esta oportunidad, dando gracias siempre al Señor por la vida, por la salud, por nuestra familia, para que Dios nos siga manteniendo fuertes, sanos y con bien a todos. ¿Sí? Iniciamos entonces en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Bien, vamos a estar atentos entonces para poder participar con el Evangelio. Pasamos a nuestra compañera Ariana para que pueda compartir con nosotros nuestro Evangelio. San Lucas capítulo 9 del 46 hasta el 50. Bien. ¿Quién es el más importante? A los discípulos se les ocurrió preguntarse cuál de ellos era el más importante. Jesús, que conocía sus pensamientos, tomó a un niño, lo puso a su lado y le dijo: El que recibe a este niño en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El más pequeño entre todos ustedes, ese es el realmente grande. En ese momento, Juan tomó la palabra y le dijo: Maestro, hemos visto a uno que hacía uso de tu nombre para echar fuera de demonios, y le dijimos que no lo hiciera, pues no te sigue junto a nosotros. Pero Jesús les dijo: No se lo impidan, pues el que no está contra ustedes, está con ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien. Gracias, Ariana. ¿Qué nos dice el Evangelio? ¿A qué nos está invitando? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos ser? Y ahí Víctor nos dice, ¿no? Lo más importante que el almuerzo, que todas las cosas, es el recorrido del Santo Patrón, ¿cierto? Claro, no va a haber este año, pero nosotros vamos a recordar siempre. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice el Evangelio de hoy día? ¿Qué nos está recordando? A ver, Víctor, adelante. No usar la palabra de Dios en vano. Ya, bien. Máximo. En que debemos aprender la palabra como si fuéramos niños, siempre siendo Ya. humildes. Ajá. Arianita. Que todos somos importantes para Dios. Bien, bien. A ver, ¿alguien más que desea participar? Gabriel, buenos días. No sé si es Natalie Romero, no la veo. María Alejandra, tampoco la veo. Allá, Haruko. Ya, muy bien, Haruko. Adelante. Como dijo nuestra compañera, todos somos importantes para Dios. Muy bien. Entonces, ¿algo más, Víctor, que te olvidaste? Ya, ahí. Ahí estás. Aparte de usar la palabra de Dios, no hay que usar la palabra de Dios para maldecir a personas, sino para bendecir, porque dice que si usas su nombre para maldecir, Él te maldecirá, y si tú usas su palabra para bendecir, Él te bendecirá. Ajá, importante. Muy bien, gracias. A ver, entonces con estas mismas palabras que han participado tus compañeros, nos dice, para Dios todos somos importantes. Aquel que haga su voluntad, aquel que haga lo que Dios está mandando, lo que nos está pidiendo, estamos, dice,
a favor con él. Pero aquel que está haciendo en contra de una persona, en contra del prójimo, también está en contra de Dios. Y nos pide una cosa más, que todos los que nos hagamos como niños, entraremos y estaremos en el reino de los cielos. ¿Cierto? ¿Hay alguien más importante? ¿Menos importante? No, ¿cierto? Ahora, para Dios, una persona mala, una persona pecadora, ¿ya no tiene importancia? ¿Ya no tiene salvación? No, lo busca como un corderito perdido. Ajá. Y luego regresa. Muy bien. Eso más o menos nos hace similar a la parábola, ¿cierto? A ver, Daniel. Todos somos iguales ante los ojos de Dios. Y más los pecadores, ¿cierto? Exacto, Porque tenemos Dios sus nos ojos de está la misma manera. buscando que nos arrepintamos cada uno de nosotros. Muy bien, entonces Dios nos está diciendo, Gabriel dice, humildes, no desprecia a nadie. Al contrario, el Señor Jesús nos está invitando que hagamos en nombre de Él, que hagamos pues milagros, curaciones, que evangelicemos, que ayudemos en nombre de Él. Si estamos, dice, haciendo las cosas en nombre de Dios, estaremos con Dios. Por lo tanto, dice, nadie es importante. Dios conoce el pensamiento de cada uno de nosotros. Está ya conociendo, sabiendo de qué forma. Entonces, Él está exhortando, está pidiendo que cada uno de nosotros obremos a favor de Dios, a favor de los demás, a favor del prójimo, a favor del humilde, a favor de la persona que no conoce la palabra de Dios. ¿Cierto? Nos está invitando. Bien, entonces, con este evangelio, con esta pequeña reflexión, el evangelio de Lucas nos invita a que cada uno de nosotros somos importantes en el camino de Dios. Y más porque somos pues sus hijos y nos trata pues como amigos, ¿no? Entonces, Jesús no nos trata como servidores, ni como lo peor, ni nada. Nos trata como amigos. Por eso Él ha venido para que esté con cada uno de nosotros. Bien, entonces nos está invitando hoy en día en este tiempo donde la gente a veces no cree, donde la gente a veces piensa que todo, la culpa lo tiene el hombre, hay que recapacitar, pensar otra vez, volver a estar con Dios y hacernos como niños. ¿Por qué Dios hace referencia a que seamos todas las personas como los niños? ¿Por qué? Porque los niños son inocentes. A ver, porque los niños son inocentes. Ajá, bien, ¿no? Porque los niños no tienen malicia, los niños tienen inocencia. Otro, porque los niños, a ver, Ariana, dime, Ariana. Porque los niños aman mucho a Jesús. Ya, porque los niños aman. Daniel. Porque los niños son puros. Porque los niños son puros. Máximo. Porque los niños son obedientes. Ya. Otro. Porque los niños no tienen pecado. Dicen la verdad. ¿Cierto? Por eso dice entonces el Señor Jesús, todos los que sean como niños, ellos entrarán al reino de los cielos. Nos está invitando entonces a no dejar de ser niño. Una persona de 50 años puede ser como un niño o ya está viejo. Con espíritu de niño, sí. Claro, tiene que tener su espíritu de niño. No puede perder su inocencia, su pureza, su verdad, su manera de alabar, su contacto del amor de estar con Dios. ¿Cierto? Bien. Hasta ahí entonces el Señor Jesús nos invita hoy día a vivir nuestro evangelio, nuestra vida con sinceridad, con humildad, con amistad y siempre respetando y amando a Dios. Iniciamos nuestra clase de hoy en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pasar entonces a nuestras diapositivas y habíamos quedado en periodo de Reyes 1, ¿se acuerdan? Con los 3 reyes principales. ¿Cuáles eran nuestros reyes principales? Los 3 únicos que habíamos tenido. Saúl, ¿quién más? David y Salomón. Ahí nos quedamos, ¿cierto? Después de esto, con el gobierno de los reinos, aquí va a haber otro problema, ¿no? Entonces, en la posesión de los reinos, van a querer ellos ganar y posesionarse, vamos a decir, territorio.
¿Qué es lo que va a ocasionar entonces esta posición o este dominio de territorio? Lo único que va a hacer y provocar es una gran división. ¿Cuántas tribus y cuántos son los que gobiernan hasta el momento entonces el pueblo de Israel? Sí, Natalie Romero, ¿está bien? ¿Ah? A ver, ¿cuántos son los que hasta el día de hoy gobiernan? Ajá, muy bien. Ariana, eso. ¿Quiénes son los 12? ¿Quiénes son los 12? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de los 12? No. Víctor Sánchez, ahí te confundiste, hijo. Ese es del Nuevo Testamento, no hay que confundirnos. Porque también puede ser, ¿no? Los 12. No, pero está bien, Víctor, está bien. Los reyes tampoco, jueces tampoco. Ya, Haruko, muy bien. Los dos, no, ahí está mal. 12 reyes de Israel, tampoco. 12 apóstoles, ya. Ariana Madeli, sí está bien. Miren, me dicen los 12 hijos de Jacob, pero ¿quiénes pertenecen a estos 12? ¿Quiénes tienen los 12? Ah, ya, ahí está. Chuquillanqui, a las 12 tribus de Israel. Joaquín Máximo, bien, Joaquín, las 12 tribus de Israel, perfecto. Ajá. Matías López, tribus, no, las 12 tribus de Israel. ¿Y quiénes son estas 12 tribus de Israel? ¿Los hijos de quién? ¿Los hijos de quién? Ajá, bien, Pérez. Los hijos de Jacob. Hasta ahí entonces creo que tenemos claro, ¿cierto? Nos hemos quedado entonces, y estas 12 tribus pertenecen al pueblo de Israel. Hasta ahí todo está tranquilo, está bien. Pero ya con el gobierno monarca, con los reyes, ¿qué cosa va a pasar? Dominio de gobierno, dominio de reinos. Y aquí pues va a haber la división del reino del pueblo de Israel. En periodo de los reyes 2, en tu libro, en la página 60, ahí estamos recordando entonces que el pueblo se divide en dos. Al sur se van a dividir entonces con Roboam y al norte con Jeroboam, ¿cierto? Ellos van a ser otros descendientes pues de los 3 reyes que han estado ahí. Entonces, tenemos, dice, en el reino del sur, con Roboam, va a ser el pueblo de Jerusalén y Judá. Y en el norte, con Jeroboam, va a ser Samaria, y que va a pertenecer al resto del pueblo de Israel. Hasta ahí, entonces, estamos claros. Ya, entonces, el pueblo de Israel seguía caminando, seguía con sus travesías, por ahí olvidándose del reino de Dios, olvidándose del poder de Dios. Por eso es que algunos todavía no guardaban ese concepto de cómo es que Dios los había liberado, y no eran pues unas personas plenamente fieles, plenamente agradecidos. Parece que en ellos existía la duda y siempre estaban recordando cómo es que vivían en Egipto. Es así que ellos entonces van a caer otra vez en esclavitud. Eso vamos a ver más adelante, ¿ya? Entonces, en tu libro, en la página 61, ahí está para rellenar. ¿Qué dice? El pueblo de Israel. A ver, ¿están viendo? ¿Sí? Sí. Página 61, página 61. Ahí hay que rellenar, ¿ya? El pueblo de Israel, formado por 12 tribus, vivió unos 200 años la experiencia de servir a Dios como su único rey y Dios. ¿Ya? En tiempos de los reyes, en los tiempos de Saúl, que eran de las, ¿ya? De la tribu de... Ajá. Eso vamos a completar solamente con las palabritas que están ahí. Solamente estamos haciendo un repaso. Ya estamos haciendo un repaso de la página 61. De la página 61. Estamos recordando entonces el periodo de Reyes 2. Periodo de Reyes 2, entonces, ¿qué es lo que va a hacer con el pueblo de Israel? ¿Qué va a haber? La división del pueblo de Israel. Estas 12 tribus se van a dividir. Al sur con Roboam y al norte con Jeroboam. ¿Sí? Ahí entonces hemos quedado. Bien, entonces nos toca trabajar hoy día el tema 20, pueblo de Israel. ¿Qué pasó con este pueblo? Ya dividido, ya vamos a decir de una forma
dividido por el reinado, dividido por la monarquía, dividido por la creencia, dividido por la falta de fidelidad y agradecimiento a Dios. Entonces, estamos pues de alguna manera otra vez perdiendo lo que es nuestra fe. Aquí entonces el profeta Natán anuncia la descendencia mesiánica. Estaba empezando, aquí va a llegar otra época de los profetas. Ya en todo esto, lo que va a haber la división, van a entrar otra época y van a llegar los profetas. David dice, peca públicamente, pero se arrepiente y pide perdón a Dios, ¿quién lo perdona? A la muerte de David, que era uno de los reyes, y es hijo de Salomón, quien destruye el templo de Jerusalén, admite el culto a dioses extranjeros. Mira, ¿qué cosa hay? Idolatría, infidelidad, y explota a su pueblo. Así es que en 931 a.C. el reino se divide, lo que acabamos de decir, ¿cierto? En Jeroboam por el norte con 10 tribus y Roboam con el reino del sur con 2 tribus. Mira, qué pena cómo es que se ha dividido el reino de Israel. ¿Ya? Tenemos entonces al norte con 10 tribus y al sur con 2 tribus. La división del reino. Rey Saúl, el rey David, el rey Salomón. La división. Reino de Israel al norte, capital de Samaria. Reino de Judá al sur, capital de Jerusalén. Entonces, el reino del norte en Israel, capital de Samaria, hay auge, dice, económico y decadencia moral. La idolatría por la influencia de los cananitas. Entonces, estos pueblos estaban ocupándose por cananeos, por filisteos, por personas que ni siquiera creían y conocían a Dios. ¿Ya? Entonces, el profeta Elías defiende, dice, el monoteísmo. ¿Qué cosa es el monoteísmo? Creer en un solo Dios. ¿Ya? Entonces, muestra la bondad universal de Dios al resucitar al hijo de una viuda no israelita. Elías elige a Eliseo como sucesor de 9 reyes que vendrían después. En el reino del sur, Judá, Jerusalén es la ciudad de Santo, donde mora Dios, centro político de Judá y centro religioso de los israelitas. O sea, quiere decir que en el reino del sur, en Judá, se encontraba pues un poco más de creencia para Dios. ¿Ya? Entonces, ahí todavía se mantenía, vamos a decir, esta creencia, este seguimiento, este ritual por nuestro Señor Dios. Entonces, aquí tenemos el mapa que está pues en la página, dice en la página 64 que vas a colocar, pero no vas a colocar, solo estamos haciendo un repaso para que vamos a ver cómo vamos a quedar con estos 2 reinos, ¿no? Así como está Víctor, de ahí me encuentro yo, ay, pero ¿qué pasó acá con los israelitas, no? ¿Qué es lo que hicieron? Ya, entonces, al reino del norte, vamos a decir que tenemos 10, ¿no? Entonces, 10 tribus de Samaria, Betel y Dan. Y al reino del sur, 2 tribus que están ubicados en Jerusalén. Y aquí está el mapa, mira. ¿Ves? Ya. El reino del norte. Ya, entonces dice, difícil de unificar por estar disperso, sin santuario central ni dinastía sagrada. Su exposición al paganismo y comercio extranjero, los profetas Amós, Isaías, Oseas y Miqueas piden conversión y Dios perdona la infidelidad del pueblo. 9 reyes de varias dinastías caen bajo Asiria. Aquí vamos a llegar a otro pueblo, estamos llegando a los asirios. En el reino del sur se establece porque el reino es pequeño y su capital no tiene rival. La dinastía davídica tiene carácter sagrado y los sacerdotes ayudan a guardar fidelidad. Jerusalén entonces es citada por el profeta Isaías, donde anunciaba la llegada del Mesías. El rey Ezequías hace una reforma religiosa. 5 reyes de la dinastía de David. ¿Qué pasaba entonces en este pueblo? Vamos a decir, lo único o lo que había en estos pueblos, en este pueblo, en la división, en la infidelidad, 2 cosas importantes que pues prevalecían.
la infidelidad y el desprecio muchas veces a los profetas. Porque en este lugar, cuando ya empezaron a dividir los reinos, acuérdate que habían jueces, luego los profetas aparecieron, o Dios trajo algunos profetas para anunciar y para hacer recordar cómo es que Dios los había liberado del pueblo de Egipto. Pero aquí muchas personas empezaron a despreciar y ni siquiera escuchar a los profetas. En cambio, otros sí cumplían un papel muy importante los profetas, y es así que ellos pues van a dar a conocer de qué forma podemos volver y recordar, vamos a decir, el pueblo que algún momento nos había acogido y nos había sacado. Ya entonces, aquí vamos a ver, un ratito. A ver, en el reino del norte, dice Israel, ya no existe Samaria, es habitada por extranjeros. La decadencia religiosa y la idolatría crecen. Mira, el reino del sur, Judá, el pueblo rompe la alianza y otra vez Dios ofrece su misericordia y se arrepiente. Mira, cómo es que Dios, a pesar de tantos años, a pesar de que tanta infidelidad, sigue Dios acompañándolos, sigue Dios ofreciéndoles a que sean pues fieles y otra vez vuelvan a recordar cómo es que Él los había liberado. Entonces dice, el rey Josías emprende una reforma religiosa basada en la ley, destruye el culto a los ídolos y renueva el culto en el templo. Al morir Josías, en la decadencia política y corrupción religiosa, llevó a Judá a la catástrofe. El profeta Jeremías, ¿ya?, que es uno de los profetas mayores, que lo vamos a ver todavía en el tema 23, ¿ya? Entonces, el profeta Jeremías anuncia el abandono a Dios, la injusticia social y la falsa seguridad del templo, la ley y los falsos profetas. 5 reyes de la dinastía de David que aquí anunciaban pues la infidelidad y hacían cosas infieles para pues hacer caer a mucha gente del pueblo de Judá, de Jerusalén, y vamos a decir a este pueblo de Israel. Ya entonces, aquí parece que hay otra confusión, ¿no? Y es así que casi en el año 587 antes de Cristo, vamos a decir, casi 587 hasta el 600 años, va a aparecer un rey. Y este rey pues va a ser Nabucodonosor. Entonces, este rey va a caer Jerusalén y ser destruido en el templo. Él va a encontrar entonces el templo destruido. Hay 2 deportaciones al destierro de Babilonia, la élite rica y educada. 10 años después, gente de otras clases sociales van a querer gobernar. Aquí van a venir los sirios, Babilonia, va a venir entonces muchos lugares, y acá va a llegar, por ejemplo, Ciro. En la cautividad de Babilonia va a aparecer otro rey que va a ser Ciro, que él va a tratar de destruir, ¿ya? Entonces, destruyó, dice, la ciudad de Jerusalén en el sur, conjuntamente con el templo. Muchos fueron deportados a Babilonia, y así es como terminan con los 2 reinos, ¿ya? Entonces, vamos a ver que acá el profeta Jeremías mantiene la esperanza de los exiliados. ¿Quiénes eran los exiliados? Eran los refugiados, ¿no? Los refugiados. Ya, entonces, el segundo Isaías hace profecías mesiánicas. Cuando hablamos de profecías mesiánicas, estamos hablando de la llegada de Jesús. El profeta Ezequiel anuncia la ley inscrita en el corazón. Ciro, ¿ves? Aquí está. Ciro crea el imperio persa y deja regresar a los exiliados guiados por Zorobabel. El pueblo reconstruye Jerusalén y en el segundo templo, que se dedica en 1515. El judaísmo nace en el exilio y se desarrolla en Jerusalén. Se centra en la identidad del pueblo y la ley del culto. Ya, entonces, aquí estamos llegando a otro lugar, y es así que aquí estábamos gobernados entonces por el imperio persa. Va a llegar Ciro, y entonces el rey persa Ciro, que es el grande, conquista Babilonia y destruye pues el imperio, autorizando que a los hebreos regresen otra vez a la tierra de Israel.
quiere decir que acá en Babilonia, vamos a decir, ellos otra vez caen de esclavos, ¿no? Entonces estaban en cautividad Babilonia, ahí vivían ellos bajo la esclavitud, otra vez los israelitas pues caen pues como esclavos. Pero conquista entonces Ciro en el imperio de Persia, conquistando, y va a decidir que por favor los hebreos queden libres, ¿no? Entonces que regresen a su tierra, que vayan a su pueblo de Israel, pero si bien dice Ciro el Grande autorizó a los judíos a regresar a su tierra nativa, una importante comunidad judía permaneció en Babilonia. Desde entonces en Jerusalén, ¿qué se hizo? Se trató de reconstruir un templo por Zorobabel. Los israelitas consiguieron mantener un estatus pues semi-independiente hasta el fin del imperio persa. Entonces nos hemos quedado acá hasta el imperio persa casi en el año 332, donde aquí el pueblo de Israel casi desapareció, ¿no? Otros volvieron a Israel, otros se quedaron en Jerusalén, otros están en Babilonia, otros están pues bajo el gobierno de Persa. Entonces muchos de ellos vamos otra vez acá a volver a una época y entrar a la época de los profetas. Aquí dentro de la época de los profetas tendríamos que anunciar, casi anunciar, para que podamos otra vez recordar cuáles eran los inicios, de dónde habían salido, quiénes eran sus padres, quiénes habían sido los patriarcas, y otra vez recordarles entonces que vuelvan a la época de Abraham, de Josué, de Moisés. Y para eso vamos a llegar entonces a la época de los profetas. Y entonces, aquí, si hacemos un poco de historia, el pueblo de Israel, dividido entonces en dos reinos, destruido, entonces, prácticamente muchos se han quedado, pues, vamos a decir, ¿qué hacemos ahora? ¿A quién seguimos? O nos quedamos en Jerusalén, nos quedamos en Babilonia, nos quedamos... ¿Qué hacemos? Ya entonces, finalmente, de aquí tendríamos que ver hasta la página, vamos a ver hasta el tema 23, donde vamos a ver la época de los profetas. Ahí nos toca, aquí van a ser otra época para los israelitas y será pues la época de los profetas, donde van a anunciar y les van a hacer recordar qué es lo que ellos habían perdido en todo este tiempo. Y una de las cosas que han perdido es la infidelidad, el de ser fiel a este Dios que los había liberado. Quizás este pueblo de Israel ha tenido todo mucho apoyo por Dios y por eso como que le parecía fácil, ¿no? Para algunos vivir todo fácil y si Dios comete pecado, bueno, me va a perdonar. Si otra vez hago esto, Dios me va a dar esto. Pero pues aquí va a llegar otra época, donde llega la época de los profetas, donde va a anunciar qué es lo que necesitaban. Y luego llegaremos a la época de las mujeres en la Biblia, ¿no? Donde las mujeres, quizás hasta el momento estábamos gobernados, quizás por hombres machistas, por hombres que no sabían gobernar y solo se dejaban llevar por sus lujos, por su vanidad y por las mujeres. Aquí hay otra época, entonces, donde vamos a conocer más de nuestra historia de la salvación. Y es así que vamos a entrar a otra época mesiánica, donde ya nos hablarán que va a llegar alguien que va a liberar de verdad a este pueblo. ¿Sí? Muy bien, entonces, hasta aquí hemos terminado, hasta aquí hemos acabado, y me preguntan por las preguntitas que siempre hacemos. No hay preguntas, tampoco no hay nada en el libro. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un repaso y una parte de la historia. Y todo lo que hemos hablado, por ejemplo, en la página, lo que hemos hablado en este tema, está en la página 64. Sobre el destierro, sobre el templo, sobre la idolatría, todo está en la página 64. Ya no hay que rellenar. Solo va a quedar una actividad. ¿Y qué va a ser esta actividad? Vamos a hacer un trabajo manual, ¿ya? Un trabajo manual con reciclado, con lo que tú quieras, en honor a Santo Domingo de Guzmán. ¿Ya? Entonces, ustedes traten de hacer cualquier trabajo manual que puedan hacer para vivir o recordar este aniversario que estamos celebrando. ¿Bien?
No va a haber nada de preguntas, no hay preguntas, no hay por ahora. Solo estamos haciendo un repaso en el libro y solo va a quedar, entonces, nuestra actividad, que es un trabajo manual. Vamos a decir algo que tú puedas hacer en honor a nuestro colegio, en honor a nuestro santo patrón. ¿Bien? Vamos entonces a despedirnos, vamos a dar gracias al Señor Jesús, que nos proteja, nos siga guardando, nos siga dando más esperanzas para salir adelante y para lograr todo lo que queremos en este mundo. Y que permita el Señor Jesús que no caigamos en infidelidad, en idolatría, que no nos olvidemos que Él es nuestro único Salvador, nuestro único liberador. ¿Sí? Esto solo lo que estamos aprendiendo es historia, que no cambie nuestra mentalidad, que no cambie ese seguimiento que tenemos a nuestro Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor Jesús nos bendiga y bendiga a cada uno de sus familias. Un abrazo fuerte para cada uno de ustedes. Nos despedimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Cuídense bastante. Chao. Nos vemos. Hasta la próxima. Y vivan la esperanza y a vivir con entusiasmo nuestro gran aniversario.